Grabar esto. Correcto, entonces el día de ayer, básicamente, nosotros habíamos planteado que cualquier sistema de alcantarillado sanitario, lejos de manejar la normativa, tiene que cumplir dos condiciones, ya que estaban íntimamente ligadas a lo que es la capacidad del sistema con el caudal máximo, que se va a dar, por supuesto, al final del periodo de diseño del proyecto, y con el caudal mínimo, que este más bien está asociado con las condiciones iniciales del proyecto. Entonces decíamos, condición 1, que el colector, que todas las tuberías de nuestra red tengan la capacidad de transportar todos los aportes de caudal, afluentes propios, etcétera, hasta el final del proyecto. Y eso decíamos que está asociado con el caudal de diseño, el caudal máximo para nosotros, que ya lo sabemos calcular. Luego, estos mismos colectores, todos ellos, tienen que tener condiciones hidráulicas de autolimpieza. ¿Qué significa? Conduciendo el caudal a través del sistema, este debe ser capaz de transportar todos los sólidos, evitando que estos se sedimenten al fondo de las tuberías, ¿ya? Si el material que lleva las aguas residuales se sedimenta, pues se generan condiciones anaerobias y van generando, por supuesto, un proceso de metanogénesis se denomina, bueno, es un poco de química, pero es básicamente la generación de gas metano, ¿ya? También puede ser, esto es un poco de química también, que se puedan generar fenómenos de sulfatorreducción. No quiero adentrarme mucho en eso, no es mucho de sanitaria, sino es un poco más de química. En todo caso, se generan estos procesos ante la degradación de la materia orgánica. ¿Qué materia orgánica? La materia que transporta las aguas residuales. Ambas dos, pues tienden a generar gases. En el caso de la metanogénesis, genera gas metano, como es claro su nombre, y los procesos de sulfatorreducción generan ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico, como ustedes tal vez lo saben o lo van a averiguar, pues básicamente es el que tiene ese olor característico muy desagradable. Uno a veces habrá sentido ese olor a huevo podrido, ese olor tan desagradable, es básicamente el ácido sulfídrico, ¿ya? Y eso proviene de estos procesos de sulfatorreducción de la materia orgánica. Entonces, solo un poco de química, al final, en estos y otros más tenemos que evitarlos. Para evitar que esto suceda en los redes de colectores, toda la materia tiene que transportarse hasta el punto de descarga, que en el mejor de los casos, o debería ser, a una planta de tratamiento de aguas residuales donde pues se realicen los procesos biológicos, físicos, etcétera, que sean necesarios para tratar el agua residual. Y esto se hace a partir de tener un caudal suficiente que pueda limpiar por sí solo el material sólido de las tuberías. ¿De acuerdo? Dos condiciones. Primera condición, que las tuberías tengan la capacidad de llevar o de conducir todas las aguas residuales, incluso las que se van a dar en la situación crítica, que es al final del proyecto, los caudales máximos. Le habíamos denominado caudal de diseño, Q sub DT, ¿recuerdan? No le hemos llamado caudal máximo porque ese era solamente referido a la dotación de la población. En cambio, nosotros hacíamos alusión a algunos aportes adicionales por infiltración, por conexiones erradas, etcétera, por aportes puntuales. En definitiva, teníamos nosotros como caudal el mayor con el que diseñamos, el caudal de diseño. Entonces, ¿qué condición debe cumplirse? Que este caudal de diseño tiene que ser menor, ojo, estoy colocando acá, la condición menor y no esta condición menor igual. ¿Ya? Hay una importancia en decir que al final el área por la velocidad, este es el área, la sección transversal de la tubería, sección transversal de la tubería, por la velocidad a la cual circulan las aguas residuales en la tubería. Ustedes saben que ese producto, por la ecuación de continuidad, nos da el caudal que puede conducir la tubería. Entonces nosotros debemos garantizar que el caudal de diseño
el caudal que hemos calculado a partir de la población y otros aportes, siempre debe ser menor al producto de la sección transversal de la tubería por la velocidad, y no así menor o igual. ¿Por qué no debería ser menor o igual? ¿Por qué no menor o igual y solamente menor? ¿Alguien me puede decir? Por participación. Por 3 participaciones vamos a decir, para que se anime. ¿Alguien se anima a decirme por qué? No utilizo menor, menor igual y solamente menor. Ingeniero, A ver. porque tiene que haber ventilación, no puede haber, no puede ser el total, no puede, tiene que haber ventilación de flujo. Ya, vamos por buen camino. ¿Qué más? Si estuviera totalmente lleno, ¿qué sucedería? Se podría saturar, ¿no? Ya, pero habíamos dado una condición principal. Ingeniero, ya no sería por gravedad, ¿no? Sería sección llena por Ahí presión. está. Eso es lo principal. Gracias, César. Ever, también ibas por buen camino. Los voy a anotar a los dos. Les voy a pedir a ambos, por favor, César y Ever, que me den sus... Antes tengo que buscar el archivo que ya... Denme un segundo, por favor. Se me ha ido de acá. A ver, está. A ver, César y Ever, por favor, sus números. 47, Inge. Ya. Y Ever creo que se perdió. 54, Inge. 54. Listo. Entonces, eso es principal. Justamente, si nosotros dijéramos que el caudal puede ser igual al producto del área por la velocidad de la tubería, estaríamos asumiendo que en el límite, pues va a funcionar la tubería llena. Y entonces se perdería el principio fundamental del funcionamiento de las tuberías de alcantarillado sanitario, que es flujo por gravedad exclusivamente. Así es que siempre debe ser la condición menor y no menor igual. ¿De acuerdo? Entonces, a la izquierda tenemos el caudal que hemos calculado a través de determinar los aportes de la población, conexiones clandestinas, erróneas, mejor dicho, aportes puntuales, etc. Y a la derecha está lo que efectivamente puede llevar la tubería, puede conducir. Por supuesto, de esta condición directamente va a salir cuál es el diámetro de la tubería. ¿De acuerdo? Entonces, de cumplir esta condición, nosotros ya vamos a poder obtener el diámetro de la tubería. Y por este lado, por lo menos, no tenemos mayor inconveniente. ¿Qué más? Ahora, realmente con el primer criterio no hay mucho problema, porque en la mayoría de los casos, salvo una situación extremadamente improbable, siempre se va a cumplir. ¿Por qué? El caudal es un número, no voy a decir aleatorio, pero es un número real, ¿ya? No va a ser 35 litros por segundo cabal, sino será punto algo. Es un número real, con varios decimales. Bueno, o a lo mejor alguien lo redondea, pues ya está. En definitiva, si yo conozco la velocidad y conozco el caudal de diseño, puedo despejar el área y tener el diámetro de la tubería. Este diámetro, este sí, con seguridad, porque ahí está el número pi, hay un cuadrado, etcétera, va a salir un número real. Va a salir un número real. Póngase 35.4, ya de diámetro. No hay una tubería de 35.4 milímetros o centímetros de diámetro, sino solamente tenemos diámetros comerciales. Por lo tanto, nosotros, por lógica, ya, por criterio, vamos a asumir el diámetro inmediato superior. Obviamente no el inferior, sino vamos a asumir el diámetro inmediato superior. Y por tanto, siempre se va a cumplir que el producto del área por la velocidad va a ser mayor al caudal de diseño. Y esta condición, insisto, es improbable, ¿ya? Teóricamente es posible que pueda ser igual, teóricamente, pero en la práctica no va a suceder, porque nosotros siempre vamos a adoptar, conocido el diámetro, que no va a ser un número exacto, sino un número real, vamos a redondear y asumir un diámetro comercial superior. Por tanto, esta condición, pues,
siempre se cumple. ¿De acuerdo? No hay inconveniente. En cambio, bueno, no en cambio, sino acá tenemos otra situación. Ahora vamos con la condición 2, que era la condición de autolimpieza, o decíamos capacidad autolimpiante. Acá ya les había adelantado en algún momento, es curioso cómo esta capacidad autolimpiante, diferentes normativas en Latinoamérica, pues tienen diferentes criterios para definir la capacidad autolimpiante. Antes que la normativa se actualice, que ya tiene bastantes años en Bolivia, pues se manejaba el criterio de la velocidad mínima. Ahora en la nueva normativa, los que han leído ya los documentos que les he dejado, y los que no, pues lo van a leer, el criterio que recomienda la normativa, sin todavía dejar de recomendar velocidad mínima, pero el que manda es el criterio de la tensión tractiva. ¿De acuerdo? Entonces, dos elementos, dos condiciones que nos permitan garantizar la capacidad autolimpiante de la tubería. Uno, una velocidad mínima a la cual tiene que fluir, a la cual tiene que transportarse las aguas residuales, y otro, una tensión tractiva que tiene que generar las aguas residuales de manera tal que sea, que a través de esta tensión tractiva, que es una fuerza nada más, que se genera en la base de la tubería, pueda comenzar a mover las partículas que pueden sedimentarse en la base de la tubería. Eso es la tensión tractiva, la fuerza de arrastre que genera las aguas residuales, mismas que son capaces de comenzar a movilizar las partículas sólidas que pueden quedarse en el fondo de la tubería. Dos criterios distintos, ¿ya? Vamos por el primero, que insisto, no es el criterio principal de nuestra norma en Bolivia, pero todavía no se abandona. Esto se puede verificar todavía. Y en otras normativas todavía prevalece. Entonces, ¿qué dice de la velocidad mínima? Pues la práctica experimental, ¿ya?, ha mostrado que velocidades del orden de 0,30 para arriba, pues hacen que las partículas que se depositan en el fondo de la tubería, que son partículas finas como arena fina o gravas pequeñas o sólidos en suspendido, comiencen a moverse. Entonces, la cuestión es que nosotros tenemos que darnos determinadas pendientes que puedan generar una velocidad tal que impide la sedimentación de estas partículas. Insisto, material granular fino, sólidos en suspensión, etc. Entonces, lo que usualmente sucede es que se calcula una velocidad a sección llena, ¿ya? Obviamente no va a trabajar a sección llena, pero este es un tema matemático. Se calcula la velocidad a sección llena por facilidad, y si esta se garantiza que sea del orden de 0,60 a 0,75, siendo 0,60 para alcantarillado sanitario y 0,70 para pluvial, cuando esta se transforma a velocidad a tubería parcialmente llena, pues llega a ser del orden de los 0,30 metros por segundo, la cual, recuerdan, la práctica experimental ha mostrado que puede movilizar ya las partículas que pueden sedimentarse en el fondo de la tubería. Entonces, lo que tenemos que hacer es garantizar las condiciones, en este caso la pendiente, tal que la velocidad de la tubería a tubo lleno sea de 0,60 metros para alcantarillado sanitario y 0,75 en pluvial. Ahora, en las normativas cambia un poco, ¿no? De normativa a normativa, no es que van a decir 3 metros, 4 metros, sino 0,60, 0,75, algunas dirán 0,70, pero en ese rango de valores oscila la velocidad mínima a sección llena, siempre recordando que eso se traduce que a sección parcial la velocidad mínima va a ser del orden de 0,30 metros por segundo. ¿De acuerdo? Este es un criterio. El otro criterio, que es el que maneja nuestra normativa, es el de la tensión tractiva. La tensión tractiva es una fuerza que se genera en la base de la tubería, una fuerza tangencial que se ejerce sobre el perímetro mojado, y lo que hace es movilizar a las partículas que se pueden sedimentar en el fondo de la tubería. Lo que se ha encontrado también de forma experimental es que para valores de tensión tractiva del orden de 1 pascal, entonces las partículas pueden comenzar a movilizarse. De hecho, es para valores menores, ¿ya? No obstante, la normativa sugiere, o recomienda, mejor dicho,
que esta tensión, el valor de esta tensión sea de un pascal, pero acepta que inclusive esta tensión tractiva pueda reducirse a un valor mínimo, minimorum diremos, de 0,60 de pascal, pero eso para tramos de arranque. Solamente en tramos de arranque se permite que incluso la tensión tractiva baje hasta 0,60. Luego, debería cumplirse que al menos la tensión tractiva sea de un pascal. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la tensión tractiva? Pues hay que conocer el radio hidráulico de la tubería, la pendiente, esto es la constante de la gravedad, y la densidad del agua, ¿no? Entonces acá, nosotros nuevamente vamos a encontrar una pendiente tal que permita que la tensión tractiva al menos sea de un pascal, ¿ya? Dos criterios distintos, pero al final de lo que se trata es eso, garantizar que la tubería sea capaz de comenzar a movilizar las partículas sedimentables, que pueden sedimentarse. Y esto me llevaba a mostrarles una situación interesante, ¿no? No es saliéndonos un poco de la normativa, vale la pena como conocimiento general. Es interesante cómo de país a país, pues cada uno tiene diferentes formas de establecer el criterio de autolimpieza. Entonces, va de lo siguiente. En el caso particular de nuestra normativa, ¿qué es lo que hacemos? Si ustedes recuerdan, la condición de autolimpieza iba relacionada justamente a los caudales mínimos. Y esos caudales se dan, dijimos, naturalmente, al inicio del proyecto, con la población inicial, no con la población final. Obviamente nosotros no calculamos el caudal con la población inicial, ¿ya? Pero entendemos que esas son las condiciones del caudal mínimo que se puede presentar en nuestra red. Entonces, lo que sucede es que determinadas normas asumen un caudal de inicio, no lo calculan. En nuestro caso, en nuestra norma, solo calculamos el caudal al final del proyecto, ¿cierto? El caudal de diseño es el caudal máximo que se va a dar al final del periodo de diseño del proyecto. Pero no calculamos el caudal al inicio. Entonces, nuestra norma cae en el lado izquierdo, en el lado de aquellas normativas en las cuales se asume un valor de un caudal inicial, un caudal mínimo en la red. Asumido este caudal, se puede tomar ya sea el criterio de la velocidad mínima, ¿ya? O ya sea el criterio de la tensión tractiva. Pues bueno, aquí lo ven ustedes claramente, Bolivia, en nuestro caso, asumimos un caudal de inicio, no lo calculamos. A partir de este caudal asumido, se establece que debe cumplirse una tensión tractiva mínima. Situación similar sucede en Estados Unidos y en Europa, donde se asume también un caudal mínimo, un caudal al inicio del proyecto, pero en esta ocasión lo que se respeta es el criterio de la velocidad mínima. Ahora parecería que somos los únicos que tenemos esto en Latinoamérica, ¿no? Observen cómo en la parte derecha, países como Colombia, México, Brasil, Perú, Argentina, entre otros, no asumen un caudal, sino lo calculan. Ustedes saben que se puede calcular, de hecho, ¿no? Determinando el caudal con la población inicial y eliminando determinados aportes que pueden o no suceder todo el tiempo, pues pueden estimar el valor del caudal mínimo. Y tienen otros criterios más esas normativas, que no los vamos a discutir porque no nos corresponden. No obstante, vale la pena decirles que en el caso de otras normativas calculan el caudal inicial, el caudal mínimo, e igual, algunos respetan el criterio de la tensión tractiva, Brasil, Perú y Argentina, y otros, sin en cambio, siguen el criterio de la velocidad mínima. ¿Ya? Entonces, aparentemente en Latinoamérica, pues nosotros nos hemos desmarcado un poquito. Eso llama la atención, ¿no? ¿O será que el resto se equivoca y nosotros no? A nosotros también nos respalda Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, eso manda a la reflexión. En este momento se está actualizando la norma, a lo mejor no se cambie, pero en algún momento se va a volver a actualizar y posiblemente no sea yo el que esté presente, sino ustedes, sean ingenieros y técnicos que formen parte de las comisiones que van a actualizar la normativa. Creo que no es necesario decirlo, siempre que se pueda,
va a valer la pena calcular y estimar con la mayor precisión que se pueda los caudales mínimos que pueden presentarse en el colector y no nada más asumirlos. ¿Ya? Vale más la pena calcularlos de la forma más aproximada posible. Así es que, por lo menos yo considero que deberíamos incluir en la normativa ya el criterio del caudal mínimo, pero calculando este y no solamente asumiéndolo como lo hace nuestra normativa actual. ¿De acuerdo? Solamente es para eso, recuerden, les va a tocar también a ustedes encarar este trabajo, pues consideren lo que les acabo de decir y si creen que corresponde, pues recuerden, es mejor siempre que se pueda estimar los caudales mínimos. De hecho, algunos ingenieros, aparte de respetar la normativa, por su parte verifican sus diseños con el caudal mínimo. ¿Ya? Ellos lo calculan, obviamente no con la normativa porque no tiene criterios para esto, sino se apoyan en otras normativas y verifican la red para que cumpla también el caudal mínimo. Y así es que es una buena práctica. Seguimos. Pues el criterio que acá les he mostrado, el que seguimos en Bolivia, decimos en Bolivia nosotros asumimos un caudal mínimo, un caudal inicial, y luego hacemos que éste cumpla el criterio de tensión tractiva. Todo eso se resume básicamente acá. No hay mucho que hablar. ¿Qué es lo que sucede? Les decía, nosotros en Bolivia asumimos un caudal. La normativa es muy clara, es muy directa. Yo sé que ustedes están revisando la normativa porque están haciendo su proyecto y sé que van a encontrar. Yo hace un momento estaba abriendo la norma y estaba buscando. Se anotan por ahí, si les da curiosidad, los revisan, ¿ya? Es en el punto, en el apartado 2.4.5. Lo vamos a anotar. Hay personas que están con el micrófono prendido. Querida Dayana, por favor, tu micrófono. Estimada Dayana Ruelas, gracias. Lo voy a anotar acá. Los que tengan curiosidad, revisen el apartado 245 de nuestra norma, de la NB 688. En esta parte, obviamente no con estas palabras tan directas, sino un poco más entremezclado y con fórmulas, nos dice que el caudal mínimo que deberíamos asumir nosotros es tal que se cumpla esta relación. Ya, a ver, mejor les voy a mostrar acá, en la misma normativa. Entonces esta es la normativa, la NB 688, que ustedes la tienen en Classroom. El apartado 245 habla de la pendiente mínima, que se calcula para una tensión tractiva mínima. Al final lo que nos dice que esta debe cumplir, ¿qué? La pendiente mínima debe ser determinada para garantizar la condición de autolimpieza de la tubería para la etapa inicial del proyecto, de acuerdo a las siguientes relaciones. Caudal a sección parcial respecto a caudal a sección llena igual a 0,10 a 0,15. Es decir, el caudal a sección parcial debe ser del orden del 10 al 15% de la sección llena. ¿Qué significa? Que el caudal mínimo que vamos a asumir es del orden del 10 al 15% del caudal de diseño. Así de simple es esto. Y de hecho, más allá de darles un rango de valores, la normativa directamente ya recomienda acá, como se pueden dar cuenta, acá lo vamos a subrayar, se recomienda utilizar una relación de caudal a sección parcial respecto a sección llena de 0,15. Directamente, no afirma más, no tiene mayor verificación, no justifica de hecho demasiado, solamente recomienda que el caudal mínimo deba ser del orden del 15%, 0,15, de la sección llena. Y eso estamos hablando del caudal máximo. ¿De acuerdo? Entonces, no hay mayor alusión, les cuento. Ahí está un poquito, por lo menos para mí, y imagino para otros más, flaquea un poco nuestra normativa. No hace demasiada referencia a este criterio. De hecho, hay que darle un poco de interpretación. ¿Ya? Esto se traduce en lo que les estoy mostrando acá.
El caudal a sección llena, por supuesto, es el caudal máximo, ¿no? En el límite, el caudal a sección llena de la tubería. Lo que nos dice la norma es que ese caudal parcial, que para nosotros va a ser el caudal mínimo, tiene que ser 0,15, 15% del caudal de diseño. Eso es lo que nos está diciendo entre líneas, ¿ya? No lo dice directamente, pero nos dice entre líneas que el caudal que asumimos es el 15% del caudal a sección llena. Con esto, ¿qué es lo que ha hecho la normativa? No nos pide que nosotros ahora verifiquemos la red con un caudal mínimo. Uno pensaría, ¿no? Bueno, ya que tenemos un caudal mínimo, ¿qué tal si lo verificamos en la red? Pues no, no hace eso la normativa. Se va un paso más adelante. Nos deja a nosotros, no quiere que nosotros trabajemos mucho, sino de hecho ya nos da respuestas acá. A partir de esto, de esta relación, 0,15, directamente la normativa tabula en las ecuaciones que han visto en la normativa, calcula las pendientes mínimas. ¿Os recuerdan? La pendiente estaba relacionada con el radio hidráulico, estaba relacionada con la tensión tractiva. Entonces, a partir de esta relación de caudales, la tensión tractiva mínima de 1 pascal y estas otras condiciones que son la rugosidad N.013 para cualquier tubería, directamente la norma les tabula ya las pendientes mínimas para cada diámetro, es decir, el diámetro también está dado. Recuerdan que el radio hidráulico entraba en la ecuación, ¿cierto? Entonces hay que darnos un dato. En este caso ya se dan los diámetros comerciales, desde el diámetro mínimo, que ayer lo hablamos, 4 pulgadas, hasta pues 40 pulgadas, ¿no? Una locura, un metro, por ejemplo. Entonces, si ya nos tabula, ya nos da la respuesta, dice, para 4 pulgadas, para 10 centímetros, la pendiente mínima es de 6,68 por 1000. Obviamente esto significa por 1000. Alguien dirá 0,68% o 6,68 por 1000. Esta pendiente nos garantiza que la tensión tractiva, si usamos nosotros una tubería de este diámetro, la tensión tractiva va a ser al menos de un pascal. ¿Ya? Y las velocidades pues van a ser estas, de 0,54, y el caudal que vamos a poder conducir es de 4,22. ¿De acuerdo? A sección llena. Esto es lo que puede conducir la tubería bajo estas condiciones. Pendiente, 6,68, caudal, 4,22 para este diámetro. Y con eso estamos cumpliendo, ¿qué? La relación caudal a sección parcial versus sección llena de 0,15. Y nos los tabula para todo. ¿Ya? Entonces acá está una inconsistencia que ayer les indicaba. A ver, vamos a volver a ver la normativa. Observen. Más adelante, a ver, sí. Yo no les he puesto toda la tabla, solo les he puesto esta tabla que está acá. En la presentación solo les he colocado esta tabla. Pero vean cómo la normativa también calcula la misma tabla para una desrelación caudal parcial a caudal a sección llena de 0,10. Uno diría, pues bueno, la normativa dice de 0,10 a 0,15, está bien. Pero de hecho la normativa ya recomienda 0,15. Entonces parece un poco, al menos un poco inconsistente, que recomendándonos 0,15, pues nos dé tabulado para 0,15 y para 0,10. Esto un poco iría de más, ¿ya? Por eso no les he dejado en la presentación eso, pero ustedes lo tienen en la norma. Yo solo les he dejado esto en la presentación. Uno dice, ¿por qué? Pues justamente porque la normativa los recomienda 0,15, entonces pues utilicemos esto y pare de contar, no hay que hacer ningún cálculo, no tienen que calcular caudales mínimos, ni pendientes, ni diámetros, ustedes solo verifiquen que se cumplan estas condiciones, ya vamos a ver cómo, y asuman un diámetro. Para estas pendientes y estos diámetros, ya estamos garantizando esta relación de caudales, y por tanto también estamos garantizando la tensión tractiva mínima de 1 pascal, ¿ya? Más adelante también quería mostrarles esto. Esto es aún más inconsistente para mí,
porque además les da algunos valores adicionales. Les dice, ustedes podrían calcular para estas diferentes relaciones caudal parcial a sección llena, 0,10, 0,15, 25, 35, relaciones altura sobre diámetro, tirante sobre diámetro, radio hidráulico sobre diámetro, todos cumpliendo siempre la tensión tractiva, diferentes pendientes mínimas para determinado diámetro. La pregunta es, si se recomienda solamente de 0,10 a 0,15, pues no tiene mucho sentido que también te den datos para que calcules a 0,25 y 0,35. Entonces, esto es parte de lo que yo les decía. A veces para mí es inconsistente la norma. Te dice una cosa y luego te presenta datos para otros elementos, pues que uno no sabe para qué. Esto yo hasta ahora no entiendo para qué se ha hecho. ¿De acuerdo? Entonces toca eso analizar a cada uno. Si hacemos caso a la normativa, solo sería necesario manejar esta tabla que está acá. ¿Ya? Observen, no nos dejan mucho a nosotros trabajo. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Pues por nuestra parte, con alguna normativa, ya saben que hay varias, verificar los caudales mínimos que los vamos a calcular previamente. ¿Los vamos a ver ahora? Pues no. Nos vamos a salir de la normativa y yo no quiero recomendarles ninguna normativa en particular para hacer esto. Eso ya les va a tocar hacer a ustedes, ¿ya? No en el trabajo, les estoy hablando como profesionales, ¿ya? Pero en nuestra normativa, esto es lo que hay que respetar. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Es lo que les voy a enseñar ahora. Caramba. Hemos vuelto acá. Listo. Ojo, esta es la misma tabla, solo que la he dividido en dos partes porque era bastante larga, ¿no? Esta es una continuación, por si acaso. Esto continúa. Bueno, lo colocaremos como hacíamos en computación para ingeniería, ¿recuerdan? Ahí, alfa y continúa acá. Listo. Esta tabla continúa nada más, es la misma. Para relación caudal parcial a caudal a sección llena, 0,15. ¿Cómo ahora nosotros trabajamos con esto? Pues va a haber diferentes situaciones, ¿ya? Prácticamente hemos terminado. La última diapositiva ya tiene que ver con ustedes los que han descargado, es prácticamente la evaluación. La evaluación está en la siguiente diapositiva, así es que enseguida la vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros ahora trabajamos con esta tablita? Van a suceder diferentes situaciones que están resumidas, diremos, en estos tres casos, ¿ya? Uno, vamos a tener que la topografía o la alineación, el trazo de nuestra tubería va a ir acorde con la topografía, ¿ya? Como se dan cuenta, en el primer caso la topografía del terreno, la pendiente va en esa dirección y nuestra tubería también la estamos alineando en esa dirección. Estamos siendo a favor de la pendiente del terreno. Entonces van a ser dos situaciones. En una primera situación, la pendiente del terreno, que el terreno obviamente tiene una pendiente, ¿ya? La pendiente del terreno puede resultar ser menor a la pendiente mínima. ¿Qué pendiente mínima? Estas son las pendientes mínimas. Las vamos a colocar acá. Estas son las pendientes mínimas, por si acaso. Pendientes mínimas. Esas son las pendientes mínimas, ¿ya? Para cada tubería. Entonces, puede resultar que la pendiente del terreno sea menor a la pendiente mínima. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Por supuesto, vamos a asumir la pendiente mínima. No es posible que asumamos la pendiente del terreno. Esa pendiente va a ser mucho menor menor a la pendiente mínima, con lo cual vamos a dejar de cumplir la condición de autolimpieza. Por eso es la mínima, no puede ser menor a esta. Si el terreno es menor a la pendiente mínima, dada por la tabla, entonces tenemos que asumir como pendiente de la tubería, ¿ya? Ahí está S, la pendiente de la tubería, la pendiente mínima que está dada en la tabulación. Porque si no, no dejamos de cumplir
la condición de autolimpieza, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede en el caso distinto? ¿Qué tal si la pendiente del terreno es mayor a la pendiente mínima? Entonces, acá lo que vamos a hacer es asumir en cambio la pendiente del terreno. Estamos a favor. Cualquier pendiente mayor a la pendiente mínima, pues nos sirve a nosotros. Nos va bien. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Un principio es que sigamos la pendiente del terreno siempre que se pueda, ya lo habíamos dicho. ¿Cuándo es cuando se puede? Cuando la pendiente del terreno sea mayor a la pendiente mínima. ¿De acuerdo? ¿Esto se entiende? Preguntas, muchachos. Parte, por favor, ingeniero. No escuché, por favor, si me repiten. ¿Podría volver a explicarlo esa parte, por favor, Ige? A ver, lo hacemos, querido César. A ver, decíamos, nosotros, en principio, en la tubería, ¿qué va a suceder? Ya tenemos calculado un caudal, ¿cierto? Ya tenemos calculado un caudal, cualquiera que este fuere, pero tenemos calculado un caudal, eso lo conocemos. Entonces, si ya conozco el caudal, y aquí también ya me está dando los caudales, pues yo ya sé más o menos qué tubería voy a usar, ¿cierto? Ya más o menos sé qué tubería voy a usar. Correcto. Como ya sé qué tubería voy a utilizar, por ejemplo, imagínense que dado un caudal, ustedes van a adoptar esta tubería, la de 20. Para la de 20 centímetros, ¿cuál es la pendiente mínima? Pues es 3,34. Ya es conocida la pendiente mínima. Pues nos vamos acá. Ahora toca revisar el terreno. La pendiente del terreno es menor a la pendiente mínima, pues habrá que medirla, habrá que saber cuál es la pendiente del terreno. Si resulta que esa pendiente es menor a la mínima, ya saben que significa mínimo porque no puede tener valor menor, pues no puedo utilizar la pendiente del terreno. Por tanto, tengo que adoptar como pendiente de la tubería, esa es la pendiente de la tubería, a la pendiente mínima que está dado en tablas. No puede ser la del terreno, porque como esa es menor, deja de cumplirse la condición de autolimpieza. En cambio, si la pendiente del terreno es mayor a la mínima, pues vamos a cumplir. Cualquier pendiente mayor a la mínima, recuerden, por eso dice mínimo, no puede haber menor que esto, es decir, cualquiera que sea mayor, pues nos sirve, nos va bien. Entonces, como nos va bien, ahora sí puedo cumplir la regla general, que es siempre que se pueda, la pendiente de la tubería sea la pendiente del terreno. Ese es un primer caso. ¿De acuerdo? Ese es probablemente el que tal vez tiene algo más de complejidad. Luego, en el caso adverso, bueno, este no caso adverso, sino en el caso en que nosotros, por alguna razón, estemos a contrapendiente. La pendiente del terreno, pues obviamente está yendo en esta dirección, la pendiente del terreno, y nosotros por flujo, como ayer, ¿no? Una opción ayer era ir a contrapendiente y profundizar más. Por supuesto, acá no podemos seguir la pendiente del terreno. Lo que hacemos directamente es asumir como pendiente de la tubería la pendiente mínima. Dice o mayor, eso lo guardaremos. Sí, mejor la mínima. ¿Por qué? Pues profundizamos menos, ¿no? Menos excavación. Pero al menos tiene que estar la pendiente mínima. Eso sí estamos a contrapendiente, evidentemente. No puede haber otra. Luego acá, cuando ya no tenemos influencia del terreno, bueno, porque esto también influye el terreno. Y esto no hemos explicado. Imagínense que la pendiente del terreno es grande, ¿ya? Es alta. Ahí está el terreno. El terreno. Pendiente alta. Estoy exagerando. Entonces, yo digo, asumo la pendiente mínima. Pues si yo comenzara acá, estoy exagerando un poco, si yo comenzara acá y con la pendiente mínima, en algún momento voy a dejar de cumplir la profundidad mínima, ¿no? De 1 metro. Por eso, lo que decíamos es que para pendientes grandes, la pendiente del terreno es mayor a la mínima, pues lo que hay que asumir es que la tubería tenga la misma pendiente del terreno. Esto, por favor, alguien está... Juan Carlos, por favor, tu micrófono, te pido. Estimado Juan Carlos.
A ver. Voy a apagar yo. Ahora sí. Les decía, este ejemplo que les acabo de dar, por ejemplo, es justamente esta situación, ¿no? La pendiente del terreno es mayor a la mínima. Entonces, imagínense, yo coloco la pendiente mínima. Ahí está, este es ese mínimo. Evidentemente, como es menor, en algún punto, esto obviamente es 1 metro, ¿ya? En algún punto, pues vamos a dejar de cumplir la profundidad del colector. Por lo tanto, no puedo colocar la pendiente mínima cuando ésta es menor a la del terreno, ¿ya? Por eso lo que asumo es, como pendiente de la tubería, la pendiente del terreno. Eso es este caso de acá. Ahora, el otro. El otro es cuando la pendiente del terreno es menor a la pendiente mínima. Eso puede suceder en un terreno plano, ¿no? Muy baja pendiente, casi ni se nota un terreno plano. Entonces imagínense que esa pendiente es 0.001%, por dar un dato un poco rebuscado también, ¿ya? Entonces, si yo asumo la pendiente del terreno, pues va a ser también muy, muy baja y evidentemente por una parte, bueno, definitivamente no, porque esa pendiente, al ser menor a la mínima, pues esa tubería no cumple condición autolimpiante. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer? Es adoptar la pendiente mínima. Como saben ustedes, para este caso, la pendiente mínima es mayor a la del terreno. Eso hay que asumir. Y por lo tanto, se dan cuenta, estoy exagerando obviamente, pero vamos profundizando muy rápidamente, ¿no? Estamos profundizando muy rápidamente. Por eso es que en terrenos planos, pues sucede que tenemos que acudir a estaciones de bombeo. ¿Por qué? La pendiente del terreno es una, muy pequeña, y yo estoy asumiendo la pendiente mínima, que es mayor, y rápidamente estoy ganando profundidad. ¿De acuerdo? Insisto, estoy exagerando. Esto sucede en un desarrollo mayor, pero para que se entienda. Es por eso que en proyectos que están en zonas planas, el Alto, Santa Cruz, es típico encontrar estaciones de bombeo, justamente porque estamos cumpliendo estas condiciones. ¿Ya? Entonces, con eso creo que queda bastante claro. Ya cuando cuando estamos a mucha profundidad, pues deja de ser influyente la topografía, ¿ya? Podríamos seguir la pendiente del terreno, o para no profundizar tanto, si es que esta pendiente es mucha, pues asumir la pendiente mínima, ¿de acuerdo? Asumir la pendiente mínima. Pero nunca un valor de pendiente menor a la pendiente mínima, jamás. Puede ser la pendiente del terreno siempre y cuando ésta sea mayor a la mínima. Pero nunca debemos asumir pendientes menores a la mínima. ¿De acuerdo? Listo. Ahora sí, espero que se haya entendido. Pues ahora sí vamos a hacer la evaluación. ¿De acuerdo? A ver. Les pido el favor de que todos estén listos. Es un simple formulario de Google. ¿Ya? Es un simple formulario de Google. Voy a buscar. Aquí está. Enviar. Copiar. A ver. Acá. De acuerdo. Y pues básicamente se trata de hacer esto. ¿Ya? En el formulario, yo les estoy dejando la tabla de la normativa, no necesitan abrir la norma, les estoy dejando esta tablita de la norma y les estoy dejando 4 condiciones, donde se conoce el caudal y se conoce la pendiente del terreno, que está en tanto por 1000. Lo que ustedes tienen que hacer es definir cuál es la pendiente que adoptan. Esta es la pendiente. Aquí, bueno, esto no debería decir mínimo, ¿ya? Pero bueno, igual dicen el ejercicio. ¿Qué pendiente van a adoptar y qué diámetro van a adoptar ustedes para estas condiciones? Así de sencilla es la norma en Bolivia.
conocido el caudal, que lo conocen, lo saben calcular, conocida la topografía, que saben con la topografía del terreno, directamente con esta tablita, siguiendo los criterios que acabamos de explicar acá, ustedes asumen cuál es la pendiente de su tubería y cuál es el diámetro. Así de sencilla es nuestra norma, muchachos. Así es que esto que quería que llenen, pues bueno, les he dejado en un formulario que en este momento lo voy a compartir a todos. En este momento es 2,22 hasta 2,27. Adelante, muchachos.
Si alguno falta, por favor, termine de enviar. En un momento más lo voy a cerrar el formulario, muchachos. De acuerdo. Entonces, a ver, ¿dónde está el formulario? Aquí está. Lo estoy cortando, muchachos. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? A ver, comentarios. Imagino que ha quedado claro cómo se aplicaba todo esto, ¿cierto? Esto es algo sencillísimo. ¿O a alguien le ha quedado dudas, muchachos? A ver, coméntenme. A ver, vamos a revisar. La primera, sí. La mayoría respondió bien. La segunda también. La tercera también. La cuarta no tanto. Bueno, creo que a muchos, a bastantes les fue bastante bien. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿les quedó claro este ejercicio, muchachos? Sí, ingeniero. Correcto, entonces no es necesario que lo repasemos, ¿no? Ya, me parece bien, muchachos. A ver, aquí anotaremos de un hito, no sé, del primero. Para el caso del primero, la pendiente que adoptamos es esta, y el diámetro, pues es 0,15. No, esa es la respuesta del primero, por ejemplo. Que bueno, no vamos a llenar todas porque, como me dicen, entonces esto ha quedado muy claro. No lo vamos a explicar. Me parece correcto. Por ejemplo, solamente había que elegir esa opción, ¿no? La opción de las tantas, de las varias, creo que eran 4, había que elegir la que decía 5%, 5 por mil, mejor dicho, y diámetro 0,15. Y en el resto igual, elegir la que correspondía, ¿no? Entonces les cuento que es básicamente esto. Nuestra normativa ya ha trabajado básicamente todo para que nosotros, conociendo el caudal, que es conocido, obviamente, y la topografía, que también es conocida, es un dato que lo sabemos
lo podemos determinar? Pues evidentemente ya está dada la pendiente con la que debemos trabajar en la tubería e incluso el diámetro, con la cual se garantiza que la condición autolimpiante. Y de hecho, de forma implícita, acá ustedes ya han cumplido la condición de la capacidad, ¿no? La primera condición, que es que tenga la capacidad de llevar el caudal máximo hasta el periodo de diseño. Aquí mismo ustedes ya lo han dado, ¿no? Porque los caudales que les he dado yo eran un valor y ustedes seguramente han elegido alguno de estos, tal que el caudal con el que trabaja es evidentemente mayor al que ustedes tenían planteado en su ejercicio. Evidentemente ustedes han elegido eso, una tubería que conduce a un caudal mayor y por tanto se cumple la condición de que el caudal de diseño, ¿de acuerdo? Caudal de diseño es menor al área por la velocidad. Eso ya se cumple automáticamente habiendo cumplido esta condición que está acá. Pues ya está. En una sola tablita nuestra norma lo ha resumido todo. Parece fácil, parece rápido, pero algunas cosas deberían explicarse mejor, pienso yo, y algunos criterios nosotros deberíamos añadir a este trabajo. Pues hasta acá, muchachos, hasta acá vamos a terminar el día de hoy, ¿de acuerdo? No vamos a estar todo el tiempo, solo quería avanzar hasta acá. La siguiente clase vamos a ver lo que es, nos falta algo ver de criterios de diseño, si no me equivoco, no, bueno, nos falta una parte teórica que es explicar cómo se hace la distribución de los caudales, ¿ya? Eso vamos a ver la siguiente semana, distribución de caudales, y directamente nos vamos a pasar a hacer el ejercicio de calcular una red de alcantarillado sanitario muy pequeña, un par de manzanos, y con eso pues ya tienen todo para que ustedes diseñen su red. Ya tienen absolutamente toda la información para que hagan el diseño de su proyecto. ¿Listo? Eso sí les quería, a ver,